Buenos días, queridos y queridas camaradas. Es Hugo Chávez el que nos guía junto a Rodríguez, junto a Bolívar, Rodríguez y Zamora. Lo dice el himno, emocionado lo cantamos en esta mañana. Bueno, voy a asumir una responsabilidad que me asignó la comisión, María Cristina, y la comisión que está coordinando las actividades de la creación de este sistema, para destacar algunos asuntos que tienen que ver nada más y nada menos con la dimensión, la importancia de la historia en este proceso de redención, de emancipación en que hemos entrado los venezolanos y la América Latina. Yo quería antes de comenzar decirle que voy a abreviar porque estamos apretados de tiempo y voy a hacer simplemente llamar la atención de algunos puntos y unos documentos luego serán distribuidos en la tarea que apenas comienza. Pero me notificaba María Cristina que no queríamos dejar pasar de la posibilidad de anotar y destacar algunos asuntos que son sin duda de primerísima importancia si decidimos asumir con seriedad y con profundidad la tarea del proceso de formación de los cuadros del Partido Socialista Unido de Venezuela. Yo quería destacarles que algunas ideas que yo voy a comentar aquí no son de mi propiedad, nos han surgido al calor de la construcción que el comandante Chávez, la revolución bolivariana, el pueblo, ¿verdad?, desplegado en batalla durante todos los últimos 20 años ha ido forjando. Y un grupo de historiadores, de profesionales, de colectivos que militan en la batalla de la memoria y la historia han ido sistematizando, dándole forma, agrupando, y parte de esas propuestas es la que yo voy a presentar. Ese grupo de colegas nos agrupamos en una red nacional de historia, memoria y patrimonio, y algunas de las cosas que yo digo aquí son reflexión de ese colectivo que es, por supuesto, que forma parte de las organizaciones que militan en la revolución bolivariana. Todas las mesas, en todos los espacios de discusión durante estos días, ha sido unánime, ¿verdad?, la importancia, la relevancia, ¿verdad?, de recuperar, ¿verdad?, la dimensión, la perspectiva, la fuerza que el comandante Chávez le imprimió, ¿verdad?, a su intensa batalla educativa durante todos estos años. Recuperarla y ponerla al centro de las tareas de formación, de sistematización, ¿verdad?, de nuestra conciencia histórica en las batallas por venir. Ahora, de esa reflexión, donde por unanimidad reconocemos ese rol fundamental de la historia que el comandante Chávez, que la revolución bolivariana tiene, ¿verdad?, como fundamento de su accionar político, nosotros tenemos que preguntarnos en qué consiste eso, más allá de la consigna. ¿Dónde están los ejes a partir del cual es posible inspirar, hilvanar, articular nuestra acción con lo que la historia, ¿verdad?, nos enseña, nos revela, ¿verdad?, desde sus lugares? Yo quería comenzar a pensar qué hizo el comandante Chávez, qué encontró por allá a finales de la década de los 80, comenzando la década de los 90. Había ocurrido sobre el pueblo venezolano una operación psicológica de desestructuración, de desmotivación, de pérdida de los ejes estructurantes de su identidad, de su motivación vital como pueblo. Lo habían logrado,
no completamente, pero lo habían logrado. Había un pueblo que se había eximido, se había neutralizado en sus fuerzas, yo digo anestesiado. Y a Chávez le tocó despertar, reavivar, reactivar, revitalizar todo aquello. Lo hizo a partir de una conexión muy profunda con cosas que no son caras, que no son definitorias como pueblo, con las maneras de ser de nuestro pueblo, que las rescató, se enorgulleció de ellas, siendo parte de ellas, las puso en primer plano, las celebró, su sociabilidad, su manera de ser. Eso no es cualquier cosa, eso es alma y centro de nuestra identidad, de la manera de ser de un pueblo. Su estética, la estética de nuestro pueblo, su manera de comer, los gustos por la comida, el baile, la música, los colores, el canto. Desde la profundidad de nuestro pueblo hizo suyo y puso al frente, destacó en su condición de máximo líder y conductor del país, reanimó a este pueblo para que volviera a ser suyo y a sentirse orgulloso, ¿verdad?, de eso que había sido sus tradiciones. Luego, como tercer asunto, la conexión con la religiosidad de este pueblo, con su fe, con esa cosa importante que nos caracteriza como pueblo, que nos aglutina independientemente de cualquiera de ellas. Conectarse, hacer de eso, vivirlo y compartirlo con su pueblo desde sus espacios pedagógicos también, ¿verdad?, hizo que la profundidad de la conexión de nuestro Chávez con su pueblo fuera todavía más profunda. Una cuarta cosa que yo quiero destacar es haber suscitado, estimulado, reavivado el amor por el terruño, por nuestros ríos, por el paisaje, por la geografía, por nuestra tierra, que no es cualquier cosa, ojo, lo vemos como naturalmente, pero saber que no hay nada más bello, como lo decía el comandante, que irse a bañar al río, ¿verdad?, cuando estaba joven, que es la experiencia que ha vivido la mayor parte de los venezolanos del siglo XX, y aunque se tiende a perder por las concentraciones urbanas, sigue siendo como una referencia entrañable. Ese mundo, ¿verdad?, y la identidad con la naturaleza, con nuestro espacio, era meterse, ¿verdad?, en el centro, en el nervio central de nuestra identidad. Y como quinto, por supuesto, la historia. ¿De dónde veníamos? ¿Qué rasgos, qué elementos nos han constituido como pueblo y nos han traído hasta aquí? Y allí, ¿verdad?, fue la gran tarea, la gran hazaña a partir del cual Chávez logró, nos deja en el 2012 un pueblo que ha recuperado su autoestima, que recuperó el orgullo de ser venezolano, que se sintió nuevamente, ¿verdad?, con la cabeza en alto, parado frente al mundo, sin ser chauvinista, pero orgullosos de pertenecer a esta comunidad, a este colectivo, a esta maravillosa condición de ser venezolano. Eso no es cualquier tarea, fue una epopeya que libró el comandante Chávez y un pueblo que se dispuso a acompañarlo porque creyó en él en apenas unos años. Por eso no partimos de cero. Tenemos como base, ¿verdad?, esos elementos y la vitalidad de haber logrado superar esa condición. Y el comandante entendió muy rápidamente
comprendió la dimensión estratégica de la historia en el proceso de transformación, como inspirador de las luchas presentes, como motivador, ¿verdad?, de la transformación. Lo comprendió y lo asumió a plenitud. Todas las revoluciones, todas, que se han postulado como tal y les ha tocado asumir con profundidad revolucionaria la transformación de alguna sociedad, les ha tocado librar las batallas más extensas en el terreno de la historia, poner en cuestión, revisar, volver a escribir, a releer, a replantearnos. Eso lo hicimos durante la independencia, ocurrió. La generación de la independencia le tocó revisar a profundidad la historia y propusieron, ¿verdad?, una manera nueva de ver la historia. El asunto es que la traición a la independencia a partir de 1830 y a Bolívar hizo que la historia que se escribiera estaba de espaldas a esta posibilidad. El comandante Chávez entendió, y debemos nosotros tenerlo claro, que el tiempo presente es en una inmensa proporción el tiempo pasado, las cosas que hemos vivido, los asuntos que nos han traído hasta aquí. Un sujeto, una sociedad es, en buena medida, memoria. Parte constituyente y fundamental de nosotros es el recuerdo familiar, personal, comunitario. Y ese recuerdo, esa memoria y la historia, la conciencia sobre ese pasado, no es, y así nos lo enseñó el comandante, asunto del pasado, es asunto presente. Y muchas cosas se definen, se deciden en el presente por la manera como vemos el pasado. Por eso cuando libramos batallas en el presente, muchas tienen que ver con referencias a lo que hicieron nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros antepasados. Por eso es que la historia siempre es un territorio de sensibilidades políticas. Por eso el comandante Chávez fue tan atacado por haber convertido la historia en un asunto, ¿verdad?, en un asunto fundamental de la construcción de la nueva patria y de la patria socialista. Y esa batalla que le tocaba al comandante Chávez tenía que derribar una idea entre los tantos descalificativos que el pueblo, nuestro pueblo mayoritario, humilde, calificativos negativos, desvalorización, que desde el discurso de las élites se le atribuyó a nuestro pueblo, entre tantas estuvo que se trataba de un pueblo amnésico, que tenía desapego por la historia, por el recuerdo, y que por lo tanto había que dirigirlo en su manera de pensar y actuar. Y el comandante Chávez demostró que no había amnesia en este pueblo, que lo que había era una historia que se le impuso, que no era amnesia, no es la amnesia, sino la anestesia que se aplicó masiva y poderosamente a este pueblo a partir de una historia que lo excluía, lo relegaba, no reconocía a las mayorías. Es decir, una historia paralizante que funcionó como legitimador del orden oligárquico que nace en Venezuela a partir de 1830, y saben que de ahí aceptamos que nace la Cuarta República en 1830 hasta 1998, cuando felizmente en diciembre se abren las puertas del nacimiento de una nueva era, una nueva etapa histórica para Venezuela. Por eso
sabiendo la importancia y sabiendo el trabajo que se había hecho de anestesiar a nuestro pueblo, Chávez emprendió la hazaña de dibujar y ofrecer un camino para la identificación de este pueblo con su historia. Ahí estaba la nuez, lo sabía el comandante Chávez, el meollo, el tuétano de la batalla de la transformación, ¿verdad?, de la conciencia y de la cultura. Había que cambiar la manera como entendíamos la historia. Por eso no nos extrañe, aquí en el libro azul que debemos leer, ¿verdad?, donde está escrito por el comandante Chávez los fundamentos, ¿verdad?, las primeras ideas de este plan, ¿verdad?, que nos guía hoy en la construcción del socialismo, como la historia es articuladora, hilvana, y a partir de allí se estructura absolutamente todo, ¿verdad?, todo, ¿verdad?, de las referencias que permiten diseñar el trabajo por delante. Por eso el comandante Chávez hizo de ese espacio una batalla, pero ¿qué hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Desde dónde lo hizo? Esto hay que estudiarlo, hay que estudiar sus discursos, sus textos, porque nos toca ahora comprender, ¿verdad?, porque nos toca hacer que ese pensamiento eche raíces en la conciencia y no solo en la sensibilidad. Chávez abrió la sensibilidad, nos hizo sensibles, nos hizo crear como pueblo, ¿verdad?, las antenas para poder sentir, entender que había allí un territorio importante. Ahora nos toca convertirlo en conciencia para que sea indestructible, ¿verdad?, esa posibilidad, y que la revolución tenga, ¿verdad?, una base firme. Fíjense, Chávez desató una intensa acción histórica revolucionaria. Libertar al pueblo pasaba por liberar su historia, liberar la historia, y lo hizo. Como revolucionario, Chávez hilvanó toda su acción transformadora a la historia, y desde esa acción revolucionaria construyó una manera de pensar y comprender la historia, de hacerla inteligible. Hoy, aquello que a nosotros nos lucía desarticulado, desestructurado, que eran como hechos fraccionados en el tiempo, hoy nosotros tenemos una posibilidad de verla, de entenderla, de ver cómo una cosa tiene que ver con la otra y no una sucesión de hechos aislados. No sé si ustedes tienen esa percepción, pero quizás el legado más sólido en este terreno del comandante Chávez esté justamente en habernos dotado de unos anteojos que permite ver con claridad, ¿verdad?, de dónde venimos y por qué llegamos aquí y hacia dónde debemos ir. Como educador se desplegó en batalla para motivar y formar a su pueblo en la historia. Convirtió a la patria en un aula para aprender y vivir la historia. Como líder cultural, porque lo fue, porque se puso al frente de una batalla cultural, hizo de la historia la fuerza sensible, la fuerza emocional, la fuerza espiritual para la motivación vital de nuestro pueblo. Como comunicador y narrador, hizo de la historia un interesante, ameno y emocionante asunto. Cada relato era como un guión cinematográfico, ¿verdad?, donde íbamos nosotros viendo pasar la historia. Como gobernante, como presidente, desplegó lo que llamamos una intensa política de memoria, así como hay políticas económicas, políticas sociales, hay políticas destinadas a fortalecer la memoria colectiva, la conciencia histórica de un pueblo.
El comandante se desplegó y tomó decisiones importantes para acompañar el proceso de rehabilitación histórica de los excluidos, de los invisibilizados, del pueblo mayoritario. Y de pronto tenemos a Guaycaipuro, sus restos simbólicamente están en el Panteón Nacional. No es cualquier cosa eso. Y 1492 es el Día de la Resistencia Indígena, y así podemos ir enumerando acciones que como gobernante impulsó, que colaboraron con esa batalla. Interesante para nuestra tarea por delante. Como planificador y estratega, nunca se separó de la luz de la historia, que es una cosa muy importante. Planificar es organizar la acción futura, inspirada en la historia. Como buen bolivariano, recuperó el desafío de la Unión Nuestroamericana. Como poeta, logró cautivar al pueblo a través de la belleza, ¿verdad?, del relato histórico. Fue, sin duda, un soñador como buen revolucionario, y como tal fue quizás el mejor historiador. Como pensador, ¿verdad?, y aquí es donde quisiera yo enumerar algunos asuntos que son fundamentales para cerrar. Como pensador, como en el ejercicio del pensamiento, la filosofía, puso en cuestión y enfrentó todas las verdades establecidas hasta ahora en Venezuela sobre nuestro pasado, todas. Y desafió, ¿verdad?, la historiografía y la historia academicista, libresca, para abrir las compuertas desde esa posición, ¿verdad?, de cuestionador revolucionario, como era, profundo de todo. Si era cierto que nuestro pueblo, y si es cierto que nuestro pueblo fue sometido, ¿verdad?, desde el punto de vista ideológico, ¿verdad?, a partir de los mecanismos, ¿verdad?, si la dominación se estructuró y se alzó sobre la dominación ideológica y fundamentalmente de la historia, Chávez, el comandante, se dedicó a ir debilitando todos los pilares ideológicos a partir de los cuales la historia funcionó y funciona todavía en algunos casos en el seno de nuestro pueblo. Es decir, desmontar la estructura ideológica de nuestro pueblo. Nosotros, en estos colectivos, hemos estado discutiendo mucho esto. Lo hemos llamado nudos historiográficos, nudos ideológicos, ¿verdad?, los puntos a partir de los cuales esta representación del pasado funcionó como acompañante y legitimadora de la dominación oligárquica hasta, ¿verdad?, finales del siglo XX, siglo XIX y siglo XX. Lo hizo a través, ¿verdad?, de una versión, de una interpretación de la historia que es, ¿verdad?, a veces asombrosa. Empezó por Bolívar. Nosotros decimos que Chávez se convirtió en el libertador del libertador, liberó a Bolívar de la prisión simbólica, la prisión que las élites desde 1830, la prisión donde lo metieron desde entonces, el culto oficial a Bolívar. Allí estuvo Bolívar confinado, siendo funcional a la dominación. Revisen la historia y verán siempre a Bolívar acompañando la acción de los gobernantes, de los gobiernos todos de la Cuarta República. ¿Pero qué Bolívar? Era el Bolívar
anestésico, no el Bolívar insurgente que Chávez hizo nacer. Bolívar que se separó de su pueblo, que se confinó en los palacios para los actos académicos, que sirvió, ¿verdad?, para legitimar un orden en el cual Bolívar había clamado porque se acabara. Fue la traición. Por eso la contradicción, que es importante tenerlo claro, porque a veces se presta confusión. Bueno, pero si Bolívar siempre fue destacado como nuestro libertador, ¿verdad? Sí, pero ya lo hemos resumido en la imagen del Bolívar frío, del bronce, de las estatuas, distante, alto, y no el de tendones, alma, corazón, carne, ¿verdad?, que Bolívar hizo acompañar, ¿verdad?, y destapó y liberó para nosotros. Ese tema fue como la apertura para revisar toda la historia. Resulta que nosotros somos, y menciono aquí uno de los primeros temas, tenemos 15.000 años de historia, quizás más, algunos arqueólogos, ¿verdad?, han dado otras cifras más antiguas, pero 15.000 años de historia. Y esa no es la idea que persiste. Persiste la idea que tenemos, que somos un pueblo joven, que sí lo somos, pero no lo somos. Esta tierra tiene una ancestralidad maravillosa, fundamental, en el cual todavía nuestro pueblo nos toca derribar todas las cortinas, todos los muros, todos los tabiques que colocaron para la comprensión de nosotros como un pueblo con una antigüedad, ¿verdad?, y una herencia ancestral, ¿verdad?, que nos permite a nosotros recuperar en esta construcción del socialismo muchísimos valores, referencias, ¿verdad?, de la vida comunitaria que el comandante Chávez mencionó en muchas ocasiones, que estaban allí como contribución, ¿verdad?, como experiencia. Lo otro, convirtieron la herencia indígena solo en antecedente. Cuando aparecía como un antecedente antiguo que se acabó y desapareció, y se ocultó a partir de esa operación la presencia de nuestros hermanos indígenas hoy en Venezuela. Un efecto de preterización, volverlo pretérito para invisibilizar a los pueblos indígenas del presente. Se fundó, y aquí otro elemento, la idea de un igualitarismo de la sociedad venezolana. Venezuela es un país igualitario. Casi que había la sensación de que aquí no habían diferencias de clase, que éramos un país excepcional, que no habían diferencias de clase. El mito de la buena Venezuela, aquella, ¿verdad?, que ayudó la bonanza petrolera, el populismo de Acción Democrática, crear una sensación de no contradicción al seno de la sociedad venezolana. Mito desmontado por el comandante Chávez y que nos toca a nosotros comprender, desarrollar, desmenuzar, porque todavía al seno de nuestro pueblo hay los desafíos de comprender la magnitud de las contradicciones, los conflictos que desde el punto de vista social tenemos como pueblo. La única manera de atenderlo. Estoy poniendo algunos ejemplos. Otro asunto, la criminalización de los caudillos populares del siglo XIX, de la posindependencia, el siglo del caudillismo. Y a partir de allí entonces se convirtió toda la insurrección popular posterior al siglo XIX se despachó en ser una banda de truhanes, asaltadores de caminos, malandros, ¿verdad?, con todos los calificativos que desde siempre las élites le han puesto al pueblo, lo había hoy, ¿no? Eso no es nuevo, ¿no? Bandolero, hoy en día
mono, como le decían al comandante Chávez, descalificando al pueblo, ¿verdad? Los tierrúos, pata en el suelo, ¿verdad? Fue siempre la operación para denigrar, para desmoralizar al pueblo e invisibilizarlo. El comandante recuperó figuras fundamentales de la lucha en el siglo XIX y desatanizó la insurgencia popular del siglo XIX. Otro ejemplo, dos ejemplos para terminar. La democracia de Punto Fijo como punto de llegada de la historia. Bueno, Bolívar había completado su tarea en Punto Fijo. Habíamos llegado al punto de desarrollo óptimo de la sociedad venezolana. Se logró establecer la democracia representativa. La historia, el pueblo venezolano había llegado a su punto máximo de desarrollo. Y por supuesto, quienes insurgieron contra ese orden fueron, ¿verdad?, criminalizados al máximo, la insurgencia guerrillera. Los patriotas, ¿verdad?, que se alzaron contra el orden de Punto Fijo no estaban, ¿verdad?, en la posibilidad de ser catalogados como próceres y héroes de la patria como lo son ahora. Chávez se ocupó de ir alertando y abriendo esas posibilidades. Así como el anticomunismo en Venezuela, que desde muy temprano las élites lograron casi que convertir en un elemento de identidad del pueblo venezolano, amarrado al proyecto de la burguesía. El anticomunismo fue y continúa funcionando como un elemento, ¿verdad?, dominante en la historiografía y en la representación historiográfica. Contra eso, el comandante Chávez labró y obró abriendo las conciencias, despertando. Todo esto con la convicción de que no es suficiente. Nosotros tenemos aquí 10 puntos sobre estos temas, uno referido al petróleo, uno referido a la independencia, a distintos componentes de la representación histórica, que va a ser, que los proponemos para que sean discutidos en los espacios como posibilidad de ordenar y darle forma al estudio y a la formación que se va a desarrollar aquí, en este sistema. Nosotros hemos propuesto la idea de hablar de la historia insurgente, hablo a nombre de un colectivo. Eso que el comandante Chávez hizo, la manera de ver, interpretar, de mirar la historia, de hacer que la historia active en el presente, que guíe los asuntos nuestros, nuestra vida. La historia como emanadora de valores para nosotros, como fuente de inspiración. El comandante Chávez nunca fue dogmático y dijo, una decisión de Bolívar en el año tal, yo la voy a aplicar hoy en día, no, porque así lo quieren descalificar. ¿Qué es eso? Está aplicando una decisión de hace 200 años, la está aplicando ahorita. No fue nunca eso, sino la esencia, la inspiración, la fuerza profunda que motivó las luchas de ese pueblo son las que él recuperó. Entonces, convertir la historia, nosotros hemos pensado y nos gusta hablar de la historia insurgente. Por eso la posibilidad de que el militante, el líder chavista, el chavista, sea un militante de la historia insurgente, que es la historia que dialoga con el presente, que vislumbra el futuro, que es del pueblo, hecha por el pueblo, identificada con las causas más nobles y profundas de este pueblo. Una historia que dialoga con el presente, que guía, que es fuente de inspiración, que es insurgente, que recupera la vocación insurgente de este pueblo y libertaria de este pueblo que lo ha sido siempre. Eso, ¿verdad?, que nace de un esfuerzo de descolonización de nuestra historia, un esfuerzo de recuperación de toda esa profundidad, nosotros, ¿verdad?, debemos ponerla, activarla, ¿verdad?, en estas batallas que tenemos hoy, en este sistema de formación.
tocaría hablarlo con más detalle, pero sin duda queda como propuesta para este sistema un conjunto de ideas que están aquí, que atropelladamente expreso, y que probablemente podamos tener espacios, ¿verdad?, para que se discutan con mayor profundidad. No hay duda que lo que quedó, que un legado, el legado, en la lista de los legados debe estar la recuperación de la autoestima de este pueblo, la incorporación a la historia, al relato histórico de las mayorías, ¿verdad?, permanentes, el espíritu crítico en nuestra historia, el quitar los velos, el invitar constantemente a problematizar todo. Desde Bolívar abrió la posibilidad de investigar a profundidad, ¿verdad?, sobre sus restos. Nos puso a nosotros, incluso historiadores, a dudar de todo lo que habíamos hecho, escrito, con frases, con invitaciones. Cuando preguntaba, ¿se saben los nombres de las embarcaciones de Colón? Sí. ¿Se saben los nombres de las embarcaciones libertarias de Miranda? No, no las sabemos. Y bueno, eso era y decía, España la madre patria, pero África la madre patria también. Y nos hacía colocarnos frente a la posibilidad de revisar absolutamente todo e impulsar la transformación de nuestras conciencias en la revolución cultural. Chávez nos guía junto a Bolívar, Rodríguez y Zamora, lo dice el himno, está escrito, está abierto el camino, está clara la senda. Nos toca a nosotros asumir el compromiso. Hagámoslo sin demora. Gracias, hermanos y hermanas. Chávez vive siempre, venceremos.